tienes que estar ahí. Todos los martes a las 7 de la noche, La Rueda Libre. Un espacio libre para la discusión y el debate. Con Loren Saleh y Gabriel Valles. Por radionext.com, la voz de la libertad. Queridos amigos de radionext.com, tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos sean a esta transmisión especial que tenemos a partir de este instante con nuestros hermanos en Venezuela, con los jóvenes venezolanos, con Loren Saleh y su equipo de luchadores a favor de la democracia, la paz, la justicia y la libertad de nuestro país, y sus excelentísimos invitados de esta noche, a quienes damos a partir de este momento la cabida total y completa en esta transmisión especial de radionext.com, enlazados Bogotá, Caracas, Miami y todos ustedes, mis queridos amigos, quienes están en la lucha, al igual que nosotros, por la paz, la justicia, la democracia y la libertad de nuestro país y, ¿por qué no?, de nuestra región, de nuestro continente. A mis queridos hermanos les doy la bienvenida y pues el micrófono a partir de este momento es de ustedes. Adelante y muy buenas noches. Buenas noches, Paul. Saludos a todos ustedes allá en Florida, a todos los compañeros y la resistencia que está en el norte de América. Un saludo especial a los compañeros de Colombia, a la República Hermana de Colombia. Un saludo al pueblo noble de Costa Rica, a todo el equipo de Costa Rica que siempre está pendiente. Y bueno, un saludo a Latinoamérica y bueno, a todos los venezolanos que hoy pasamos por una situación bastante importante, yo creo, para la región. Y bueno, sin duda alguna hay una noticia que está recorriendo el mundo, y es que el señor presidente Hugo Chávez Frías murió este martes 5, y bueno, eso ha acaparado la noticia en todos los medios. Como lo veníamos diciendo, estábamos cerca de lo que es hoy una realidad, y es la era post-Chávez. En Venezuela se llama la era post-Chávez, y bueno, eso trae mucha incertidumbre para América, para la región, y precisamente de eso se trata el programa especial de hoy en Radionext. Como saben, el día martes, en nuestro horario habitual de la Rueda Libre, no se pudo hacer la transmisión debido a que, para nadie es un secreto, que fueron momentos muy duros para nosotros aquí en Venezuela, y en especial para los jóvenes y los activistas juveniles que de una u otra manera estamos en ese momento pasando por una persecución. 15 minutos después de que dieron la noticia del fallecimiento del señor Hugo Chávez Frías, fue quemado el campamento de los jóvenes que se encontraban protestando en Chacao, exigiendo que se dijera la verdad. Pues como sabemos, el ex embajador de Panamá en la OEA, Cochés, y muchos sectores, no solo en Venezuela, sino en América Latina, decían que se tenía que decir la verdad. Habían sectores y voceros importantes que decían que el presidente había ya muerto hace tiempo, pero en todo caso se dio la noticia este martes, y bueno, eso ha calentado bastante los ánimos en Venezuela. Nosotros entendemos la situación. Yo, como lo dije el martes cuando pudimos transmitir rápidamente unos minutos, cuando nos conectamos con Andrea, nuestro respeto, nuestra mayor solidaridad, en especial con la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, con los seguidores del presidente Chávez, a todas esas personas miembros del Polo Patriótico. De este lado, nuestra mayor solidaridad. Entendemos que están pasando por un momento difícil, y bueno, mucho respeto. Le pedimos también a todos aquellos que se oponen al gobierno nacional, que bueno, que entendamos que están pasando por un momento difícil, y bueno, hay que ser muy prudente en esta situación. Hoy tenemos un programa especial. Ahorita con nosotros se encuentra nuestro compañero Juan Carlos Apitz, y alguien muy querido por nosotros, por todos los jóvenes aquí en Venezuela, y es el profesor
Edgardo Richuti. Gustavo, desde Colombia. Aló, Gustavo. Sí, se escucha entrecortado. Muy buenas noches, Loren, ¿cómo has estado? Bien, bien. Bueno, aquí esperando poder conversar hoy en vivo. Hay mucha incertidumbre en Venezuela, en América, sobre lo que está pasando. Y bueno, hoy tenemos una invitada de lujo. Yo creo que, Juan Carlos, no sé si tu computadora está conectada por el audio. En Master, si se pueden conectar con JC API. Hoy estamos en un estudio improvisado. Andamos ahorita itinerantes bueno, entendemos la situación de Venezuela compleja con nuestros grandes amigos del SEBIN, que son bastante hostiles. Pero bueno, cariño a ustedes, también entendemos que pasan por una situación difícil. Gustavo, rapidito, ¿cómo ves tú la situación antes de entrar? Ahí está también entrando ya tu computadora para que puedan transferirse por ahí. Gustavo, ¿cómo ves tú la situación Desde Colombia. A ver, señores, muy buenas noches, ¿cómo han estado? En términos geopolíticos, la situación venezolana es preocupante. Preocupante para sus países adyacentes y preocupante para nosotros como país fronterizo con ustedes. Comprendemos que el drama humano que se avecina, en caso de darse las circunstancias difíciles que esperamos, va a ser caótico, tanto para Venezuela como para Colombia. Como bien sabemos, hay miles de familias radicadas en Venezuela, muchas de ellas con nacionalidad venezolana y colombiana, otros con su cédula colombiana trabajando en Venezuela, dependiendo de la economía venezolana. En caso de venir un deterioro mayor de las condiciones socioeconómicas, Colombia espera un éxodo masivo de sus nacionales hacia nuestro país. Entonces mira que eso también nos va a impactar a nosotros social y económicamente. Es preocupante la situación en este momento y estamos a la expectativa de ver qué puede suceder en el futuro. Juan Carlos, ya están ahí en audio. ¿Cómo ves tú, antes de entrar ya en calor con los dos grandes invitados de hoy? Bueno, en primer lugar, muy buenas noches para todos los que apagan el micrófono. Básicamente, yo creo que la situación es apremiante para el país, para Venezuela. Evidentemente, vivimos una situación que pone la política venezolana en el tapete, además un tópico a discutir en el mundo. Sin embargo, yo creo que hay una era post-Chávez en la región. Una de las cosas que ha caracterizado al movimiento, bueno o malo, es que el chavismo ha sido un movimiento regional que sin duda ha tenido impactos, que ha tenido efectos en la región, y la invitada del día de hoy es justamente para rellenar un poco ese debate, para rellenar esa discusión acerca de cuáles han sido los efectos del fallecimiento pues, del presidente Hugo Rafael Chávez Frías, y ver cuál sería de alguna manera la respuesta de los gobiernos en la región y sobre todo los adversarios del presidente Chávez, que evidentemente son muchos, y que de alguna manera van a afectar a la política nacional. Lorenzo. Bueno, bueno, yo quiero, antes de invitar a nuestra amiga Paola, yo me gustaría que más o menos, conversáramos sobre los dos grandes invitados, que presentara quién es el profesor Edgardo Richuti, lo que significa para nosotros, y nuestra invitada, la doctora de Colombia. Sí. Bueno, el profesor Edgardo Richuti es profesor universitario, es profesor de teoría del Estado en la Universidad Central de Venezuela, y no nada más a nivel de pregrado, sino también a nivel de posgrado. Ha trabajado en distintas áreas en el área académica, en la academia militar. Actualmente reside en Venezuela, también trabajó en temas de estrategia, y en este momento pues es asesor académico, además maestro fundamental para este proyecto generacional que se está gestando en Venezuela, de los jóvenes, y además nos ha ayudado muchísimo en temas de formación académica. Va a estar el día de hoy hablando justamente de estos temas que tienen que ver con la geopolítica, con los impactos
en la región del fallecimiento del presidente y lo que va a significar la era post-Chávez. Y bueno, la invitada, en este caso la invitada internacional, Paola Andrea Holguín, es una persona que ha tenido muchísima trascendencia en la política colombiana, es comunicadora social y además fue asesora principal del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Está trabajando en temas de seguridad nacional y en temas de defensa nacional. Y bueno, es precandidata presidencial en el año 2000, para el próximo año, el apoyo justamente del presidente Álvaro Uribe. No sé si la tenemos ya en línea. Vamos a ver si podemos conectarnos. De todas formas, bueno, profe, mientras que se trata la doctora, nos gustaría, tú sabes palabras como siempre. ¿Qué opina, profesor? Es histórico, son horas importantísimas para la historia latinoamericana. Ya mandé Venezuela, pero profe, rapidito, antes de entrar en calor. Sí, yo considero que por la trascendencia que ha tenido este gobierno en América Latina, por su concepción internacionalista y por una concepción bastante no tan académica de lo que significa la nación, en el sentido de que considera a toda América Latina nación y no solo el territorio venezolano, sí debe causar un profundo impacto el fallecimiento del presidente de Venezuela. Tanto es así que ya se escuchan voces de preocupación que llegan de los países de Petrocaribe, que son aquellos que mayormente se podrían ver afectados por un cambio de política, digamos, del gobierno venezolano. Ahora, yo quisiera brevemente decir el por qué es probable que exista un cambio dentro de la política exterior venezolana. Mis bases para decirlo son netamente académicas. Yo me puedo equivocar, naturalmente, porque después en el futuro se puede ver una continuidad bastante, digamos, profunda. Pero a nivel académico, los regímenes personalistas se caracterizan por tener una percepción y una política exterior muy particularizada en torno a la figura presidencial. Esto, naturalmente, dista mucho de ser una política internacional basada en la institucionalidad. Es decir, cuando existe una política de Estado, las personas que entran al poder y que, digamos, están en el cargo de presidente de la República o cualquier otro cargo, lo hacen de forma institucional. En cambio, digamos, en los gobiernos, digamos, que tienen una profunda vocación o una profunda característica personalista, obviamente adquieren las características de esta persona. Entonces la pregunta ¿es posible que el sucesor de Chávez pueda tener la misma política o una política muy similar a la de Chávez? Yo pienso que es difícil. Aunque en el caso hipotético y remoto e imposible de que venza Capriles Radosky, algo que yo pongo absolutamente en el absurdo, creo que también en este caso el cambio debería existir. Probablemente será un cambio no muy profundo, pero debe existir y existe preocupación. Esto en principio, ¿no? No sé si tienen alguna... Loren, si tienen... Bueno, ya está con nosotros la doctora Paola, bienvenida. Gracias de verdad por aceptar la invitación. Para nosotros, bueno, es muy valioso poder compartir con usted. Y bueno, nos gustaría saber cuál es su opinión, cómo ve usted la situación. Y bueno, bienvenida al programa de La Rueda Libre, bienvenida a Radionet. Y bueno, estamos discutiendo, como lo sabe, la era post-Chávez, doctora. Bueno, primero buenas noches, muchas gracias a ustedes y a todos los que están viendo La Rueda Libre. Yo creo que es
un momento difícil para hacer pronósticos. Sin embargo, coincido en muchas de las apreciaciones que habían hecho anteriormente. Primero, yo creo que es importante tener en cuenta, perdón, ¿hay problemas con el audio? Yo te escucho bien desde Colombia, Paola. Escuchamos bien, doctora. Perfecto. Entonces, indudablemente es difícil prever cuánto pueda sobrevivir el chavismo sin Chávez, porque una cosa que es importante tener en cuenta es ese liderazgo carismático que difícilmente podrá asumir cualquiera de los demás que hoy están sonando para sucederlo en el primer cargo de Venezuela. Además, también es importante tener en cuenta que Chávez, por su carisma, por su manera de gobernar, por mil cosas, fácilmente podía disimular los graves problemas que hoy está enfrentando el país. Yo no creo que sea fácil para quien asuma la presidencia poder pasar por encima la situación de inseguridad, el desbarajuste del aparato productivo y de la infraestructura en Venezuela, el problema de la inflación y el problema del desabastecimiento. O sea, Venezuela hoy está enfrentando una serie de dificultades que difícilmente creo que puedan manejar fácilmente cualquiera de los chavistas que piensa que va a poder sucederlo en el cargo. Entonces, como decían anteriormente, hay una cosa clara. Hoy el chavismo sigue asentado en todos los poderes en Venezuela. Y eso dificulta que se pueda garantizar una elección libre y transparente como se debe hacer en las democracias. Eso nos llevaría a pensar que es difícil ganarle hoy al chavismo, pero lo que sí es claro es que el chavismo no creo que pueda sobrevivir durante largo plazo sin Chávez. Aló. Aló. Bueno, una pregunta para Gustavo, para Paola, para usted, profesor. Queda un vacío en la región. O sea, sin duda alguna, la salida de Hugo Chávez de la escena representa un vacío. ¿Quién va a llenar ese vacío? Porque evidentemente una persona como Álvaro Uribe Vélez representaba un muro de contención para estos gobiernos y estas tendencias totalitarias en América Latina. Como sabemos, el doctor Álvaro Uribe Vélez sale de la presidencia. Santos evidentemente no sigue esa línea, esa lucha democrática contra el terrorismo, contra la FARC. Ahora sale de la escena Hugo Chávez Frías. No está Lula, que era una figura también importante en la región. ¿Cómo ven ustedes, Gustavo? Si quieres, tú primero. A ver, hablar de la sucesión de Chávez como tal es un tema complejo, difícil. Si se habla del heredero de Chávez, entre comillas, en Venezuela, a la palestra salta inmediatamente Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, desde nuestro punto de vista como colombianos. Pero si estamos hablando de una figura carismática, un líder, en este caso negativo para Latinoamérica, ya es más complejo el análisis. Ya tendríamos que decir, bueno, dentro de la oposición, dentro de la MUD, no existe algún líder carismático. Aparte de Enrique Capriles Radonsky, por ejemplo, podríamos hablar del doctor Diego Arria. Ha sido un excelente precandidato presidencial, le cabe el país en la cabeza, como el doctor Álvaro Uribe Vélez. ¿Cierto, doctora Paola? A ver, yo creo que aquí hay una cosa clara y es indudable que en América Latina nosotros veíamos dos modelos de Estado, dos concepciones políticas muy distintas. La concepción que lideraba Hugo Chávez del socialismo del siglo XXI y todas las directrices que agrupan al ALBA, que se venía liderando desde Venezuela en UNASUR, yo creo que eso desaparece. A pesar de los intentos que parece que está haciendo Correa y que probablemente hagan los mismos chavistas de liderar
ese bloque, yo creo que ese bloque queda muy debilitado con la desaparición de Chávez, y queda debilitado porque vienen varias cosas importantes. Uno, viene la presidencia, por ejemplo, de Venezuela en UNASUR, termina en junio, y probablemente quien asuma esa presidencia ahora sea Brasil, que aporta el 39% a esa organización. Y la postura de Brasil es una postura distinta y mucho más moderada que la que venía liderando Chávez. La otra cosa importante, el ALBA giraba en torno a Chávez. Yo dudo que sin él pueda cualquier otro país asumir ese liderazgo. Mientras que a pesar del cambio que se presentó en Colombia, del modelo, porque como bien lo afirmaban ustedes, los colombianos votaron por la continuidad del modelo de Uribe en el señor Juan Manuel Santos, el cambio completamente el mandato. Sin embargo, hoy es indudable que Uribe sigue siendo, a pesar de no ser presidente, una figura muy importante en la región para la defensa de un modelo democrático. Es un referente, doctora Paola, diríamos así. Además, porque hay una cosa importante, y es que el expresidente Álvaro Uribe Vélez continúa asistiendo, siendo invitado en foros internacionales, regionales, y está adelantando una importante labor dentro de Colombia. Entonces yo creo que finalmente él puede continuar siendo una figura muy importante, porque además hay una cosa. Yo creo que lo que deja en evidencia la desaparición del presidente Chávez es, uno, que para que una democracia sea democracia no basta con que hayan elecciones. A veces tenemos dictaduras con votos. Y otra cosa importante es que el chavismo tenía muchos defensores en América Latina. En cambio, los valores democráticos cada vez tenían menos defensores en la región. Yo creo que salvo figuras como el expresidente Álvaro Uribe, pocos mandatarios y pocos países han asumido el liderazgo y la lucha necesaria para defender los valores democráticos en nuestros países. Bueno, Juan Carlos. Sí, doctora, yo tengo una pregunta un poco referente a lo que usted había planteado. Usted misma está autoproclamada una experta en seguridad democrática, además una defensora de los valores democráticos, y de hecho el mismo Centro Democrático, esta organización que ustedes están promoviendo en Colombia, hablan de un Estado comunitario, en el cual hay una especie de equilibrio entre lo que es la democracia participativa y la democracia representativa. A nosotros nos gustaría que usted nos explique qué significa para usted la seguridad democrática y cómo se garantiza verdaderamente la seguridad democrática, por lo menos en un país como Venezuela, en la que los valores democráticos han venido en completo detrimento. Bueno, si me permites, yo voy a aclarar dos puntos que tocaste, que fue el modelo nuestro de Estado comunitario y la seguridad democrática. Hay una cosa importante, y es que nosotros defendemos que, a ver, hoy, ¿cuál es el reto para cualquiera de nuestros países? Venezuela, Colombia, Perú, para cualquier país de América Latina. Primero, tener unas democracias más profundas, con instituciones e institucionalidades más fuertes, capaces de garantizar una profunda participación de la ciudadanía. Y segundo, lograr unos modelos de desarrollo sustentables y sostenibles que nos permitan salir de la pobreza y generar mayor equidad. Viendo esa necesidad, en Colombia nosotros defendimos un modelo que fue el modelo de Estado comunitario, que era en el marco bajo el cual nosotros gobernamos durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe. ¿Cuál es la clave del Estado comunitario? Que no es un Estado ni neoliberal, ni un Estado burocrático socialista. Entonces nosotros no dejamos todo al mercado, pero tampoco creamos ese gran monstruo estatal que todo pretende controlarlo. Nosotros nos íbamos por una vía de un Estado que fuera gerencial, es decir, un Estado pequeño y que asumiera las funciones básicas que como Estado debe garantizar. Un Estado participativo, donde los ciudadanos tomaran parte en el diseño, ejecución, evaluación y seguimiento de las políticas públicas, y un Estado descentralizado. Mire, nada más peligroso para nuestras naciones que esos estados
macrocefálicos que quieren controlar todo y que quieren intervenir en cada sector, que quieren intervenir en todo lo que pasa en los municipios, en los departamentos. Nosotros defendíamos descentralización, Estado gerencial y Estado participativo. Bajo ese esquema, nosotros defendimos varios elementos importantes. Uno de ellos era la seguridad democrática. Cuando nosotros hablamos de seguridad democrática, hay una cosa clara y es, miren, la seguridad no es un problema ni de izquierda ni de derecha. La seguridad no es un tema ideológico. La seguridad es un derecho humano, es un bien público. Ninguna democracia funciona si no hay seguridad, por una cosa muy simple. En un país que no hay seguridad ni siquiera existe el verdadero derecho a disentir. En un país que no existe seguridad no se puede garantizar la vida y los bienes de los ciudadanos. En un estado donde no haya seguridad, el pacto básico se rompe. Mire, finalmente, ¿por qué se forman los estados? Porque nosotros como ciudadanos decidimos entregar el poder coercitivo a manos de una entidad que es el Estado, que de manera legítima se encarga de la seguridad y la justicia. Norberto Bobbio lo decía claramente. Los tres poderes que tiene todo Estado son el poder ideológico, el poder económico y el poder coercitivo. En una democracia no existe el poder ideológico controlado por el Estado, porque hay libertad de pensamiento, de expresión. En un Estado capitalista, en un Estado como los nuestros, en un Estado como el de libre mercado, no hay monopolio de la economía por parte del Estado. El único poder que en ningún modelo de Estado se puede entregar es el poder de la coerción. ¿Por qué? Porque finalmente ahí está la esencia misma del Estado. Entonces, primero, tenemos que defender la seguridad como un derecho humano, como un bien público, al que tienen que tener derecho todos. Mire, la seguridad no puede ser solo para los amigos del gobierno, la seguridad tiene que ser para el amigo del gobierno y para el opositor, tiene que ser para el empresario, el trabajador, el sindicalista, tiene que ser seguridad para todos. Además, tiene que ser una seguridad que sea eficaz, eficiente y transparente, es decir, una seguridad que dé resultados, pero resultados con apego a la Constitución, a la ley y con respeto profundo por los derechos humanos. Ese era el modelo de seguridad que nosotros defendíamos en Colombia y ese fue el modelo de seguridad que nos permitió reducir los delitos de mayor impacto. Ese fue el modelo que nos permitió desmovilizar más de 50,000 hombres de las guerrillas y las organizaciones mal llamadas paramilitares. Ese fue el modelo que nos permitió que el ciudadano recuperara la confianza en el Estado y que el Estado recuperara el monopolio de las armas y de la justicia, que fue un monopolio que nunca debió perder. ¿Aló? Sí, doctora, la escuchamos. La escuchamos, doctora. Perfecto. Nosotros tenemos otra cosa importante y es, cuando hablábamos del modelo de seguridad democrática, era un modelo que exigía la participación de todos. Era un modelo de seguridad liderado por el presidente de la República, con el sacrificio de nuestras fuerzas militares y de policía, pero con un acompañamiento permanente de la ciudadanía. Para que la seguridad nuestra diera resultados, un factor muy importante fue la confianza del ciudadano en sus fuerzas militares y de policía, la confianza del ciudadano en el Estado, que lo hizo convertir en un cooperante, ojo, cooperante no sustituto de la fuerza pública, cooperante de las fuerzas militares y de policía, cooperante del Estado, y eso fue uno de los elementos que nos permitió la gran victoria que en ese momento venía logrando el país frente a las organizaciones criminales, las organizaciones narcoterroristas. Perfecto, doctora. Y manteniéndonos en esa misma línea de ideas, hay varias cosas que nos causa mucho interés, ¿no? Y es el hecho de eso que usted comenta de la seguridad. Visto que usted conoce un poco el tema de la inseguridad en Venezuela, que sabe muy bien que en Venezuela el tema de la seguridad es un tema, bueno, el problema que más atañe a los venezolanos. Exacto, el número uno.
¿cuál cree usted que han sido los errores del gobierno venezolano en esta lucha contra la inseguridad? Y la otra pregunta es, si nosotros los ciudadanos tenemos el poder de hacer algo con respecto a la seguridad, hay algo que está en nuestras manos, porque está la creencia en el pueblo venezolano que la seguridad le atañe solo al Estado. En su caso, bueno, en su opinión, ¿qué podemos hacer los venezolanos ante un Estado que no nos garantiza la seguridad? Y en dado caso, ¿cuáles serían los pasos a seguir? O sea, ¿nos vamos a quedar de brazos cruzados frente a un Estado que no nos va a garantizar la seguridad? ¿Cuáles son los pasos para el Estado salir de esta crisis de inseguridad que vive el país? Bueno, hay una cosa muy importante y es la seguridad es responsabilidad de todos, pero constitucionalmente quien mayor responsabilidad tiene es el Estado. Hay una cosa importante y es, los ciudadanos no son entes pasivos frente al tema de seguridad. Los ciudadanos deben ser cooperantes. ¿Cómo coopera el ciudadano con la seguridad? Pagando impuestos, denunciando, con programas de autoprotección, programas de cooperantes. ¿Cuál es la dificultad? Que el ciudadano no coopera si no confía en el Estado y en las instituciones. Y una de las cosas graves que pasa en Venezuela es que hay muchas organizaciones, aparte de las fuerzas legítimamente constituidas, hay muchos grupos armados. Además, yo creo que es de conocimiento público la presencia, por ejemplo, de narcotraficantes en Venezuela, de miembros de las FARC y de organizaciones criminales en Venezuela. Entonces eso genera mucha dificultad, eso enrarece el ambiente. Y además, porque el Estado tiene que proveer la seguridad entendiéndola como un derecho humano y siendo un bien público tiene que ser seguridad para todos. O sea, no se vale que la seguridad sea solo para los amigos del gobierno, la seguridad tiene que ser para los amigos y para los opositores. Entonces, una primera cosa clave es que el Estado tiene que asumir la responsabilidad frente al tema de seguridad. Seguridad que debe garantizar con las fuerzas legítimamente constituidas, con las fuerzas armadas de su país. Porque mire, cuando uno empieza a armar otro tipo de organizaciones por fuera termina siendo más caro el remedio que la enfermedad. Uno tiene que cuidarse de ese tipo de salidas y tiene que cuidarse, por ejemplo, de convertir organizaciones armadas simplemente en bracitos armados a disposición del régimen. Eso no es una seguridad democrática. Eso no es una seguridad para todos. Entonces, esos son temas importantes. Mire, la gente tiene que creer en sus fuerzas militares y de policía para cooperar. La gente tiene que sentir que hay un sistema de justicia que opera y que opera de manera imparcial. La seguridad y la justicia son un binomio inseparable, porque sucede, y en Colombia lo hemos vivido, que así operen muy bien las fuerzas militares y de policía, y si la gente confía en ellos, si el sistema de justicia no funciona, finalmente el tema de seguridad no se soluciona. En países con niveles de impunidad es muy difícil garantizar la seguridad, y en eso hay una cosa bien importante, y es que mire, a mí me pasó cuando era asesora con el gobierno mexicano. Allá había un problema muy grave de secuestro y muchos salieron a exigir pena de muerte para los secuestradores. Yo les decía, es que no importa la dureza de la pena, sino la efectividad del sistema judicial, porque al delincuente, al bandido le da lo mismo que le diga que le van a dar 5 años o cadena perpetua, si sabe que la justicia no opera y que nunca lo van a llevar a pagar ante los tribunales sus actuaciones. Si sabe que la justicia es laxa, mire, el presidente Uribe este fin de semana dijo una frase que a mí me quedó sonando mucho y que yo creo que es importante para América Latina, y es: cuando los estados premian a los malos ciudadanos, pierden a los buenos. Un autor decía, que en este momento se me escapa quién es, la injusticia de la justicia es la peor de las injusticias. Sin justicia no hay seguridad. Sin un Estado fuerte, transparente, democrático, es muy difícil garantizar seguridad. Sin instituciones en las que confíen los ciudadanos, es muy difícil que exista seguridad. Pero ojo,
así todo esté fallando, el ciudadano no puede convertirse en un ente pasivo. El ciudadano tiene que estar permanentemente exigiendo al Estado que le garantice la seguridad, que le garantice la vida, que le garantice, mire, es que finalmente ese tema de la democracia es imposible en un país que no haya seguridad. ¿Qué derechos tiene cualquier ciudadano en un país donde no haya seguridad? Donde ni siquiera el principal, el primordial, el derecho a la vida pueda ser garantizado. Ahí todo termina siendo retórica. Sin seguridad es imposible que se dé un sistema de verdad democrático. Profe, dos preguntitas. Uno, evidentemente, bueno, usted comentaba que hay que confiar, o en una sociedad normal, en un país normal, los ciudadanos deben confiar en los cuerpos de seguridad, en las Fuerzas Armadas, pero hay dos cosas en Venezuela. Uno, y esto no es un secreto, y quizás esto ha sido la gran debilidad, o por lo menos la más reconocida en el gobierno venezolano, y es el tema de la inseguridad. Tenemos a unos cuerpos de seguridad y una Fuerza Armada Nacional profundamente corrupta, donde la mayoría de los secuestros, la mayoría de las extorsiones son dirigidas por los cuerpos de seguridad, pero además de eso, vemos unos cuerpos de seguridad profundamente politizados. Hace algunas horas, y bueno, eso ha sido el discurso. Yo creo que mientras más fanfarronean, más miedos tienen, ¿no? Pero las últimas horas han sido muy reiterativos en que la fuerza, en marcar o hacer pública la posición política del ministro de la Defensa y de los componentes de la Fuerza Armada Nacional. Entonces, ¿cómo confiar, cómo ciudadanos cooperar y confiar frente a estos dos grandes problemas? La corrupción dentro de los cuerpos de seguridad y la politización de los órganos y cuerpos de seguridad. Mire, es que esa es una de las preocupaciones que yo tengo hoy en la región, y es el silencio cómplice que se ha guardado todo el tiempo con el gobierno venezolano y con las instituciones. Lo que usted señala es cierto. En Venezuela hay un problema muy grave con el tema de las milicias y la corrupción y la politización de sus fuerzas armadas. Y ese es un factor clave que hace imposible que mejore la seguridad, por lo que yo les decía, porque finalmente ni la policía ni el ejército solo pueden, ellos necesitan de la cooperación ciudadana. Pero ¿cómo pedirle a un ciudadano que coopere con unas fuerzas que ellos saben que son brazos armados del régimen, que no están cumpliendo con ese deber que tienen en cualquier estado democrático, que es la defensa de los ciudadanos, que es la defensa de la soberanía? ¿Cómo confiar cuando están sintiendo que sus fuerzas armadas salen más bien a amedrentarlos y a repetirles todo el tiempo que ellos están trabajando para un sector político de Venezuela y no como debería ser para todo el pueblo venezolano? Es que las Fuerzas Armadas finalmente tienen una función con garantizar la vida de todos los ciudadanos, no con depender de un aparato político, no de un partido político, no de un sector. Ese es un primer problema grave, esa es una primera denuncia urgente y una denuncia que se tiene que hacer dentro y fuera de Venezuela, y una denuncia ante la cual la comunidad internacional tiene que dejar de guardar este silencio cómplice que tanto daño está haciendo. Otra preguntita, doctora. ¿Cree usted que en la actualidad la administración del presidente Juan Manuel Santos ha sido acertada con el tema de la seguridad, en especial cuando vemos el manejo que ha llevado con las negociaciones de la FARC en Colombia? ¿Ha sido positiva la gestión? Mire, hay varias cosas importantes. La primera es que en Colombia hay una percepción generalizada de un grave deterioro de la seguridad. Otra cosa es que los ciudadanos califican muy mal, como lo muestran las encuestas, el manejo que Juan Manuel Santos le está dando al problema de la guerrilla en Colombia. Hay varias cosas frente a las cuales yo tengo que ser honesta. La primera es la decepción
porque Juan Manuel Santos le prometió a los votantes que iba a mantener la política de seguridad democrática. Inmediatamente llegó al gobierno, abandonó la política de seguridad democrática y la abandonó haciendo varias cosas. Primero, adelantando un proceso de paz con las FARC, un proceso mentiroso, un proceso de espaldas al país y un proceso inconveniente. Inconveniente porque hoy lo que vemos es una claudicación del Estado frente a una organización terrorista. Hasta el día de hoy, este llamado proceso de paz no ha dado una sola muestra de paz para los colombianos. Mire, esta organización decretó un supuesto cese unilateral por 60 días y durante esos 60 días, según la Defensoría del Pueblo, realizaron 57 ataques a la población colombiana, a nuestras fuerzas militares y de policía. Esta organización terrorista de las FARC hoy sigue traficando droga, sigue secuestrando, sigue asesinando y sin embargo el gobierno cómplice de esta organización continúa en La Habana y continúa además negociando cosas que son infames. Impunidad. El país tiene que estar alerta porque el marco para la paz que el presidente Santos y el Congreso aprobaron les da impunidad y elegibilidad a los terroristas de las FARC. Como está hoy el marco jurídico para la paz, no van a pagar un solo día de cárcel, ni siquiera quienes cometieron delitos atroces. Dos, nos vienen anunciando que ellos van a poder ocupar cargos de elección popular. No más, esta semana, miembros del Congreso de la República fueron a La Habana a negociar con las FARC temas como las posibles curules en representación de unas minorías que no sé qué minorías son, porque las FARC hoy no representan a nadie en Colombia. Y tres, una cosa mucho más grave, y es que con las FARC hoy se está negociando la agenda de país. Temas como el sector agrario hoy se están negociando en La Habana, con complicidad del Estado. Y lo más triste de todo es que estamos viendo unos, por ejemplo, salvo la Fedegan, que son los ganaderos de Colombia, el sector agropecuario está callado ante el atropello y la infamia de estos primeros acuerdos. ¿Quién entiende hoy que en un Estado democrático y legítimo, en un Estado de derecho, se negocie con terroristas, con narcotraficantes, con criminales, la política agraria de un país, la agenda legislativa de un país? Eso no pasa en ninguna parte, eso está pasando en Colombia con la complicidad del gobierno Santos. Nosotros hemos visto en el país un incremento del accionar terrorista y todo ha sido con silencio cómplice del gobierno, unas fuerzas militares y de policía desmoralizadas. Hoy nosotros tenemos unos 13.000 miembros de nuestras fuerzas militares empapelados, mientras los bandidos terroristas de las FARC están en La Habana con órdenes, sino con las órdenes de captura levantadas, dándose la gran vida, y los muchachos nuestros que han salido día y noche a luchar por garantizarnos la seguridad están en cárceles injustamente. Esa es la realidad hoy en Colombia. Un presidente sordo ante el clamor popular, un presidente que no dialoga con la ciudadanía, un gobierno mentiroso que está entregándole el país a las organizaciones terroristas, a las cuales sí escucha ampliamente, con las cuales se muestra extremadamente generoso y a las cuales les está entregando la agenda nacional. Mire, yo no puedo engañar al pueblo venezolano, por el que los colombianos sentimos tanto afecto. Yo no puedo engañar a líderes como ustedes que luchan por la democracia. La verdad fue que nosotros nos equivocamos y confiamos en Juan Manuel Santos como quien iba a continuar con la política de seguridad, y lo que vemos es una traición a sus votantes, a sus electores, un abandono de la agenda con la que se hizo elegir y una claudicación del Estado colombiano frente al terrorismo. Bueno, yo creo que el tema de la seguridad, y bueno, lo hemos hablado constantemente, profe, el tema del manejo de la seguridad para nosotros ha sido una incertidumbre, ¿no? De por qué el actuar de Santos. Y bueno, de verdad que nos entristece. En lo personal, a nosotros que creemos en la democracia, en la libertad, pero sobre todo que creemos en los derechos humanos y somos activistas en derechos humanos,
el que hoy se trate con tanta ligereza todos los crímenes cometidos por la FARC es de verdad un retroceso, no solo un retroceso, yo creo que una falta de respeto a la ciudadanía. Hay algo, mire, yo le quiero decir una cosa que para nosotros es muy dolorosa, y es que el retroceso en la seguridad en Colombia, la manera en que Juan Manuel Santos está llevando el tema de la seguridad no solo impacta a nuestro país, sino que para vergüenza y dolor de los colombianos también termina afectando muchos países de la región como a Venezuela. Yo sentía mucha pena el año pasado que estaba haciendo un curso de contraterrorismo en Washington, cuando varios de mis compañeros, generales de distintos países de la región, me decían: Paola, ¿con qué cara vamos a decirle ahora a nuestros hombres que cooperaban con Colombia en el combate con las FARC, que ahora ustedes se sientan a negociar con ellos como si fueran grandes demócratas? Oh, qué vergüenza para nosotros, el pueblo colombiano, tener que enfrentar este tipo de discusiones en escenarios internacionales por un gobierno que fue incapaz de ser firme, que fue incapaz de respetar el mandato que se le dio en las urnas. Entonces, al pueblo venezolano, a ustedes que son unos combatientes por la democracia, como una ciudadana de Colombia, solo les puedo decir que sentimos vergüenza de lo que está haciendo el gobierno, que nos da pena por la manera en que otros países están padeciendo la complacencia de este gobierno con las organizaciones criminales de Colombia. Bueno, doctora, imagínese, si usted siente vergüenza por lo que está haciendo el gobierno de Santos, ¿qué le puedo decir yo de lo que sentimos aquí en Venezuela? Yo no solamente siento vergüenza, siento muchas cosas más que por respeto y por el luto que hoy vive algunos seguidores no lo voy a decir, pero sin duda para nosotros ha sido extremadamente penoso, no solamente la cooperación, sino han ido mucho más allá de lo que la complicidad y el financiamiento, el lobby que le ha hecho el gobierno venezolano a estos terroristas. Yo soy testigo de eso. Yo he visto, y para mí y nadie es un secreto, y por algo el gobierno me detuvo en el aeropuerto de Santo Domingo. Nosotros vimos la guerrilla en territorio venezolano. ¿Ah? Y lo peor del caso, y lo más sinvergüenza de estos políticos latinoamericanos, es que mientras que Santos estaba aquí en Venezuela, abrazado con el expresidente Hugo Rafael Chávez Frías, yo estaba en Santa Bárbara de Barinas viendo a la guerrilla, que no es un secreto. Entonces, claro, esos son el tipo de cosas que yo invito a nuestros amigos, seguidores del gobierno, a los compañeros del Partido Socialista Unido de Venezuela, con los cuales tengo buenas relaciones, algunos, con los compañeros del Polo Patriótico, que esas son las cosas que tenemos que discutir como generación. Esos son los errores que cometen los políticos de hoy, que nosotros no podemos cometer en el futuro, y que tenemos que discutir a calzón quitado, que tenemos que reconocer y darnos cuenta de que esos errores que hoy cometen los políticos latinoamericanos nos están haciendo mucho daño y que tienen repercusiones tremendas en el futuro. Sin duda alguna, ese retroceso en los últimos años, desde la llegada de Santos, ha repercutido en Venezuela. Pero bueno, por eso nosotros esperamos que se pueda avanzar nuevamente en Colombia en el tema de la seguridad. Y bueno, y nosotros esperamos que en Venezuela se puedan superar hoy todas las cosas por las que estamos pasando, y que el tema de la FARC, el tema del terrorismo, el tema del narcotráfico, del secuestro, de la extorsión, del crimen organizado, y no solo eso, sino de las reivindicaciones políticas a fuerza de armas, puedan ser ya un capítulo cerrado en Latinoamérica. Por eso para nosotros es muy doloroso ver cómo el gobierno colombiano, el gobierno de Cuba, está en la presidencia de la CELAC, ver cómo se llevan esas negociaciones como si nada en Cuba con la FARC. Eso para nosotros es muy doloroso y debemos trabajar para que eso sea un capítulo cerrado en Latinoamérica. Aceptar de lo que se tenga que cerrar, pero tenemos que trabajar en función a eso. Juan, no sé qué opinas tú,
No, el profe. Profe, el profe estaba muy callado. A mí me preocupa más cuando el profesor está callado y está hablando. Es de verdad peligrosísimo. Profesor. Bueno, ¿qué les puedo decir yo? Yo estoy totalmente de acuerdo con la profesora Paola Holguín, sobre todo en un sentido filosófico político, porque el Estado existe justamente para proteger a los ciudadanos. Si no, no tiene sentido de que exista. Y cada uno empieza a hacerse la ley por sus propias manos, que es lo que se tiene que evitar. Ahora bien, más aterrizando un poco, el problema, digamos, que está viviendo Venezuela, o que, digamos, empezó a vivir Venezuela con la presidencia de Hugo Chávez, es un problema que atañe a toda la región, sobre todo porque trastoca los cimientos de lo que significa la convivencia pacífica entre los países y la no injerencia entre los países. Conceptos como el de soberanía han sido totalmente modificados y, por ejemplo, a nuestros jóvenes se les enseña que la soberanía que cuenta para nosotros es la soberanía de América y que América es nuestra nación. Patria es América. La patria es América, dicen. Entonces, yo veo que existe una confusión intelectual y cultural muy profunda que nos puede llevar después a cometer errores muy graves. No solo esto, sino, y ahora lo digo como venezolano que soy, por esta concepción de que se nos ha inculcado de que la patria es América, digamos, nosotros, y lo digo con toda conciencia, hemos sido, entre comillas, sacrificados en temas económicos de una manera muy fuerte. ¿Por qué? Porque no se han hecho los intereses de la nación venezolana y se han hecho, en cambio, los intereses de un gobernante con un grupo que es su séquito, para realizar un proyecto internacionalista típico de concepciones trasnochadas y utópicas de la izquierda internacional. Entonces, digamos, digo esto porque el problema de Venezuela, claro que es político, es social, pero es cultural. Es cultural porque estas personas ya tienen 14 años en el poder y ya tienen casi que una generación, media generación formada, con valores completamente distorsionados. Esto me preocupa mucho y nosotros, digamos, desde la docencia, tratamos de hacer una especie de contrapeso a esto, pero naturalmente nos es muy difícil porque el aparato del Estado se concentra absolutamente en inculcar este tipo de valor. Evidentemente para el presidente Chávez, para su séquito y para la izquierda internacional, Foro Sao Paulo and the Company, era mucho más importante crear una potencia regional, donde naturalmente Colombia no está, y ese es un poco también el problema de Colombia, ¿no? En el sentido de que debe cuidarse de un proyecto de potencia hemisférica que se opusiera a, digamos, a una visión libertaria de la existencia como la que tienen los países occidentales, es decir, los Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Yo coincido con la profesora Paola cuando ella dice que será muy difícil sustituir a un personaje como el presidente Chávez. Afortunadamente, personajes como el presidente Chávez nacen cada 1000 años. Así que, digamos, coincido con eso y creo que va a ser muy difícil que cualquier sucesor pueda continuar su labor. Ahora, a nivel intelectual incluso, Giovanni Sartori dice que las dictaduras no tienen sucesión. Ese es el punto débil de las dictaduras. Porque el carácter personalista del dictador no lo puede heredar otro. Es imposible que pueda heredar otro. Tanto más si, digamos, los quilates que tuvo el presidente Chávez para digamos, vender su proyecto utópico, fueron de verdad 24 quilates. Es decir, él fue un gran artista en eso.
y realmente no creo que tengamos la desgracia de que surja otro en tan breve tiempo. Ahora, hay ciertos líderes de la oposición venezolana siempre decían no hay no hay chavismo sin Chávez. Ahorita se vienen unas elecciones en poco tiempo. De alguna manera vamos a ver un movimiento que va a vivir de un mito, porque los próximos meses básicamente va a ser un chavismo que vive pero sin Chávez. O sea, van a vivir de la muerte entonces bueno, todo lo van a enmarcar en Chávez hubiera querido, Chávez hubiera hecho esto, Chávez hubiese hecho aquello. ¿Cómo es esa bomba de tiempo de aquí a las elecciones y posterior a las elecciones? Es decir, ¿quiénes van a ser las fuerzas que van a adversar a eso? A ellos verdaderamente, el mismo chavismo, o sea, las mismas personas que hacen vida dentro del chavismo, o realmente la oposición que tenemos, la oposición oficial que hace vida en el país. No, yo creo que por los problemas económicos que va a vivir, que ya tiene Venezuela y que, digamos, va a sufrir en el futuro, porque nosotros tenemos problemas de endeudamiento muy graves, tenemos problemas, digamos, de seguridad nacional, por ejemplo, en cuanto a la producción de alimentos muy graves, tenemos problemas de que industriales muy graves en el sentido de que fueron desmanteladas prácticamente 2/3 de las industrias en Venezuela, es decir, no existe la posibilidad de que exista trabajo en un sentido independiente y privado, y por muchos otros problemas yo no creo que digamos esto pueda sobrevivir por mucho tiempo. Ahora, dar una fecha es impropio, pero no creo que pueda sobrevivir por mucho tiempo. Por lo que respecta a la oposición aquí no existe, ¿ok? La oposición es una comparsa del gobierno que constantemente legitima al gobierno, porque yo de verdad me niego a pensar de que una oposición pueda ser o tan ingenua o tan deficiente en su actuación. Yo prefiero pensar que es ingenua para no ofender a nadie. Claro. Naturalmente esto lo digo, pero muchas veces me entra la duda. No solo porque el sistema electoral venezolano está absolutamente controlado como poder público por el régimen, sino porque la oposición, digamos, se ha plegado a un comportamiento que le hace todo más fácil al régimen. Vamos a recibir una llamada telefónica. ¿Puedo hacer un comentario mientras? ¿Aló? ¿Aló? Tenemos una llamada en el estudio. ¿Aló? Bueno, Aló, buenas noches, le escuchamos. Yo quisiera hacer un comentario mientras. Aló, buenas noches, le escuchamos. Bueno, una cosa muy importante, yo coincido con el profesor en algo. Si bien ahora todo el régimen está confabulándose para generar un mito en torno a la figura de Chávez, yo creo que con todos los problemas que hay en Venezuela y con la falta de capacidad de quienes van a sucederlo, probablemente el chavismo no sobreviva tanto tiempo. Aunque es difícil que no ganen ahora las elecciones porque tienen cooptado todo el sistema. Pero un trabajo bien importante que se tiene que ir haciendo desde la base y en el cual es fundamental la labor de los estudiantes y de los intelectuales como el profesor, es ir rompiendo esa cultura que se ha generado durante los 14 años de chavismo. Mire, ese cuentico de que la patria es América Latina, esa intervención desmedida en las elecciones de todos los países, eso es un tema que tienen que empezar a debatir los venezolanos. Hoy los venezolanos se tienen que preguntar por qué. En 1998 Venezuela producía 3.3 millones de barriles día y de esos 3.3 millones, 2.7 millones los exportaban y se los pagaban.
Hoy Venezuela está produciendo más o menos 2.7 millones de barriles día y solo le pagan 900.000, porque el resto se va en China, se va en apoyo a países del Caribe. O sea, la época de la gran bonanza petrolera que debió convertir a Venezuela en una potencia porque debió desarrollar su infraestructura, a fortalecer el aparato productivo para generar empleo de calidad, para llevar el país a la avanzada en este siglo XXI, se convirtió en una plata de bolsillo para favorecer a quienes estaban compartiendo ideas frente al régimen venezolano. Entonces, qué importante hacer pedagogía y explicarle a los venezolanos todo eso, explicarles cómo se ha ido deteriorando la libertad, cómo se ha ido deteriorando la economía, cómo se destruyó todo un aparato productivo y se acabó con la confianza inversionista. Ese es un trabajo de largo aliento y es un trabajo que se tiene que empezar a hacer ya, porque igual lo que hoy les está dejando el presidente Chávez es un país debilitado económicamente, con la democracia sumamente minada y con un problema de confianza y credibilidad de la institucionalidad. Ese es el país que están recogiendo y con esa realidad es que se tiene que empezar a construir, se tiene que empezar a formar una oposición seria, académica, fuerte, unida. Pero hay una cosa que yo sí quiero valorar en la oposición, incluyéndolos a ustedes en Venezuela, en las distintas organizaciones contrarias al régimen, y es que han sido muy respetuosos en estos momentos luctuosos, y eso es muy importante. Eso es muy importante, porque una de las grandes cosas que logró hacer Hugo Chávez fue dividir y generar odios. Y es necesario empezar rápidamente a trabajar para superar esos odios y para poder trabajar todos en torno a esa Venezuela segura, democrática, justa, esa Venezuela con oportunidades para todos los venezolanos, que es la que ustedes se merecen. Es verdad, tenemos una llamada telefónica. ¿Aló? Sí, aló, Loren, buenas noches. ¿Me oyen? Buenas noches, nombre y... Sí. ¿Con quién llamo de Venezuela, ¿no? Te pregunto, o la idea es, estaba escuchando, lo que pasa que claro, estoy escuchándolo por el celular y la diferencia de la señal, o sea, me hace no seguir el hilo en la llamada telefónica y en lo que estoy escuchando por la radio, ¿no? Ahora bien, la interpretación anterior, donde los invitados o algo así estaban hablando del desabastecimiento, de lo que es el problema que tenemos con la Mesa de la Unidad, que no hay líderes opositores, de que a lo mejor el chavismo sin Chávez no prosigue, y es lo que estaban hablando ahí, de que las generaciones que tenemos ahorita son generaciones efectivamente nuevas y que están creciendo con una ideología chavista, con las ideologías de lo que hace el régimen es lo correcto, y donde todo lo malo que ocurra es culpa de la oposición, es culpa de las empresas privadas, es culpa de los capitalistas e incluso del imperio, que esa retórica no la quitan jamás. Bien, obviamente para mí, después del chavismo sin Chávez, o sea, ahorita lo que viene después del luto, es que van a empezar a arremeter contra las empresas privadas que queden, contra los comercios que queden, amedrentando y enalteciendo el pueblo, o sea, o exaltándolo, de que al pueblo lo que responde lo que los otros nos están quitando, ¿verdad? O sea, porque es la tónica que le ponen, y me imagino que para no ver esta situación van a ir de frente y con todo con Globovisión, que es lo único que tenemos ahorita, para poder eliminar todo vestigio visual o incluso auditivo que tiene lo que le queda a la gente, porque lo que tenemos ahorita son los Twitter. Entonces mucha gente se ofende y se molesta de que por Twitter y detrás de un teclado nadie hace nada, pero ¿qué hacemos? Si tenemos, como estábamos hablando y como estaba hablando con la doctora ahí, un régimen absolutamente militar, que hasta el mismo ministro de la Defensa se arrodilla de una manera vulgar, jalándole a un usurpador del puesto ahorita, y como tú bien dices, vamos a guardar un respeto, pero yo tengo memoria, o sea, yo me acuerdo de los francotiradores del 11 de abril, yo me acuerdo de Brito, yo me acuerdo de Simonovic, me acuerdo de la doctora Fiuni, me acuerdo de muchas cosas, y yo puedo respetar un muerto, y yo puedo respetar el dolor de su madre, pero no, que es la única que yo digo que realmente está sufriendo y padeciendo este dolor.
pero yo también tengo que recordar a todos los 150.000 muertos que hay en 14 años y todas las empresas expropiadas, todo el dinero que se han robado, como tú mismo estabas hablando de la corrupción con la FARC y con los narcotraficantes y todo esto, o sea, que sabemos, lo tenemos de frente, lo tenemos en el ojo, y como estaban hablando ustedes, o sea, la MUD no hace nada, o sea, tenemos las pruebas pero no hacemos nada, porque ¿qué es lo que toca? Los estudiantes ahorita presionaron lo suficiente como para poder ponerle los límites en fechas a este régimen para que dijeran Chávez se murió. Yo sé y me consta que el presidente de la República se tuvo el paro, o sea, el 31 de diciembre, porque por un general familiar, amigo, lo sé, y no, lo único que dijeron fue, no sabemos qué hacer con el paquete. Obviamente tuvieron que esperar después del 10 de enero para darle la continuidad, como bien el Tribunal Supremo de Justicia lo avaló, y dijo que había continuidad, y ahorita para que Maduro pudiera conocerse, darse a conocer al pueblo, porque realmente era un canciller que no estaba muy visto en el ámbito político venezolano solamente. Entonces ahorita fíjense que están en pleno velorio y están con campaña de que ¿qué van a hacer ustedes? ¿Cuál es el legado de Chávez? Nada, ahorita con Maduro y Chávez estamos más seguros, o sea, están en campaña, aunque ellos tomen otra tónica diciendo que por favor respeten el velorio y respeten todos los procedimientos. Son ellos mismos los que hacen las cosas arbitrarias y después nos echan la culpa a nosotros. Ahora bien, en resumen, estaban diciendo cómo salimos de esto. Lo que va a pasar es que los Castros tienen todo esto absolutamente consumidos, estamos sumidos en esa ideología política y en sus dictámenes que muy bien han sabido mantener el poder por 50 años. Entonces, yo creo que lo único que le queda al pueblo democrático en su ventanita a las notificaciones, y ya están bastante censuradas, es Globovisión. A Globovisión no los quitan ahorita. Con Twitter no podemos salir a la calle. No tenemos unos líderes políticos, y dudo mucho realmente, o sea, yo por supuesto soy absolutamente del lado de la oposición, pero dudo mucho que Capriles pueda salir airoso de todo esto cuando la consigna es con Chávez todo y por el amor a Chávez. Entonces la misión lástima ahorita es lo que va a hacer que el pueblo se volque a votar por Maduro, aunque Maduro sea un incógnita, un signo de interrogación para realmente como político, ¿no? En el mundo político. Y los desabastecimientos, los problemas del alto costo de la vida que hay ahorita, si es que van a meter otro paquetazo con el aumento del IVA o el aumento de la gasolina, etcétera, o sea, no lo sabemos. Y claro, muchos dicen que el chavismo sin Chávez no dura, aunque gane Maduro, es posible que no perdure en el tiempo, pero y mientras tanto, o sea, tenemos que esperar que salga un libertador y con una banderita, aquí estoy yo, y con los pantalones bien puestos para parar toda esta clase de arbitrariedades, o simplemente de aquí a 50 años nos vamos a convertir en un Cuba y todos vamos a ser como un Giovanni Sánchez, que realmente tenemos que ver si podemos salir del país escondido o tirarnos al mar a ver si nos come un tiburón. O sea, es que realmente yo igual soy joven, yo acompaño a Loren y mire, lo admiro 100% porque siendo un muchacho y un joven, su familia ha pasado por todo eso. Miren los estudiantes cómo están haciendo. O sea, a los estudiantes les reprimen, los repelen con gases, con perdigonazos y todo, y las mamás son las que se quedan asustadas. Entonces, claro, si todos nos quedamos asustados o en cobardía de no hacer algo por miedo a la represión que nos tengan, claro, aquí nunca va a salir un libertador o alguien que nos ayude, o por lo menos una unión de unos cuantos. Muchos quieren apoyar, muchos quieren salir, pero realmente todos tenemos miedo. Y si no es miedo por uno mismo, es miedo por la familia, por lo que le vayan a hacer a la familia. Porque entonces son gastos de abogados, son persecuciones, te expropian la propiedad, te amedrentan, te amenazan constantemente. No sé si me oyen o se me cayó la llamada. No, te estoy escuchando. Sí, bueno, precisamente. ¿Me oyen? Bueno, primero que nada, gracias, de verdad. Entonces, a lo que voy en resumen, o sea, ¿cuál es el consejo, Loren? Tú que estás más metido en esta parte de la política, ¿cuál es el consejo de que podamos salir de esto cuando la visualización de lo que será el país de aquí a 10 años, a 20 años es una Cuba? O sea, los carros hace eso por 200 años, pero ellos están bien acomodados porque es la cúpula del gobierno, y como no tenemos ningún medio
público de comunicación, que el país completo, desde el más pobre hasta el más rico, se puede enterar, porque nos van a echar Globovisión, no todo el mundo va a tener Twitter, capaz que nos cercenen las entradas de los teléfonos inteligentes que lo permitan. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, no sé, o sea, quisiera dar una solución o algo, pero realmente lo veo bastante complicado, muy complicado, a menos que la gente salga a la calle, nos matemos y aquí se arme una mini guerra civil y podamos resignarnos después de este desastre como lo del 11 de abril. Claro, ya no va a haber un 13 porque ya no está un Chávez, porque no creo que la gente apoye y ame a Maduro como amaban a Chávez. La idea de embalsamarlo y ponerlo afuera en urna de cristal, a mi entender, es que la gente tiene poca memoria, el venezolano es así, y tiene la costumbre de que se mueren, lloran su muerte y después de 5 meses, 6 meses, cuando empiecen a ir a los abastos y empiecen a ver que no tienen para el gasto, no tienen para la salud, los servicios no sirven y eso, el muerto se les va a olvidar, obviamente. Entonces necesitan como que exhibirlo, embalsamarlo y exhibirlo, que para mí ya está embalsamado desde hace 2 meses, ¿no? Pero necesitan exhibirlo para que la gente lo tenga ahí presente, como un tilín. Ahí tenemos varias llamadas que están en este momento. Bueno, yo creo que precisamente es el debate, y les confieso, o sea, nosotros desde los jóvenes en Venezuela tenemos esa discusión interna muy profunda, porque francamente no es que nos veamos del todo representados en la dirigencia de la MUD. La mayoría no estamos de acuerdo con ir a elecciones tal como se plantean en Venezuela, porque evidentemente las condiciones no están dadas, un CNE que nosotros todos sabemos a qué obedece. Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer, invito a todos los jóvenes a que discutamos primero el rol de nosotros como generación, porque aquí no podemos seguir esperando que llegue un Mesías, evidentemente. De todas formas, tenemos una llamada, vamos a atender la otra llamada, ya nos queda poco tiempo, vamos a darle rapidito. Aló, se cortó. Paola, doctora, ya para ir cerrando, y Gustavo, para Venezuela, para Colombia, ya otra llamada otra vez. Bueno, otra llamada rapidito. ¿Sabes qué sucede? Que precisamente en Venezuela hay ahorita una necesidad de expresarse increíble, porque además no tenemos hay muy pocos medios de comunicación. Los medios de comunicación tradicionales, como Globovisión, obedecen a una agenda de partidos y de poderes específicos, y por algo es la importancia de este programa como La Rueda Libre, y la importancia de espacios y medios como Radio Next, que para nosotros los jóvenes es de verdad una oportunidad increíble, porque es que si no fuera por esta vía, ¿por dónde nos comunicamos? Y lo hemos dicho, o sea, y hemos sido muy críticos hacia el sistema en Venezuela. Y bueno, yo creo que en Colombia también están viviendo esa situación, que hay una censura de los medios oficiales más los medios tradicionales a todas aquellas voces ciudadanas, a todas aquellas personas que disentimos del gobierno. No sé si está la llamada al aire. Paul. ¿Aló? Sí, una pregunta para la doctora Holguín. Sí, te escuchamos. Escuchando la excelente disertación que hace la doctora, y sobre todo en el tema de seguridad, y aprovechando el momento de que la academia la acompaña, me interesa como colombiano saber de qué manera articularían la seguridad de tal forma que no sea solamente un cortar de ramas, sino erradicar el problema desde la raíz misma, ya que obviamente hay problemas de fondo y no únicamente de apariencia. Muchas gracias. Gracias, amigo. Bueno, sí, una pregunta para la doctora Paola y también la visión académica. Doctora. Bueno, hay una cosa importante, y es que la seguridad se tiene que trabajar teniendo en cuenta varias cosas. Primero, que hay múltiples tipos de violencia y de delito, y cada delito y cada tipo de violencia se debe combatir según su naturaleza. Uno no puede combatir igual un problema de bandas
criminales como las hay en Colombia, las BACRIM o organizaciones terroristas, que un problema de violencia intrafamiliar o de raponazo o este tipo de cosas. Entonces, primero es necesario tener claridad, un diagnóstico claro sobre los tipos de violencia y delincuencia y sus causas. La otra cosa, entender que las intervenciones tienen que ser integrales. La política de seguridad, para que funcione, debe trabajar la prevención, el control y la represión y la rehabilitación. Mire, la violencia no es consecuencia de la pobreza. Hay países con más pobreza y más inequidad que los nuestros y con menos problemas de violencia. La pobreza no es una causa objetiva. Es caldo de cultivo, por ejemplo, para reclutar criminales, pero no es excusa para que existan criminales. Pero es muy importante que uno trabaje desde la prevención cosas como cultura de la legalidad, una mejor justicia, oportunidades, educación, pero que también trabajemos el tema de la represión, el control y la rehabilitación, porque mire, muchos de los crímenes se cometen desde las cárceles y en Colombia lo hemos visto. En el tema de rehabilitación usted tiene que plantear qué va a hacer con los criminales cuando los desarma, cuando desarticula este tipo de organizaciones. Entonces, intervenciones integrales, intervenciones desde la prevención, control y represión y rehabilitación, y tener en cuenta que hay múltiples tipos de violencia y delincuencia y cada una debe ser atacada de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a su intensidad. Y vea, yo quiero agregar una cosita por la intervención de la llamada anterior que también me dejó preocupada. A pesar de la dificultad, los jóvenes venezolanos han dado una lucha democrática ejemplar para el continente. Ustedes detuvieron el referendo de 2007, entonces nunca duden del poder y de la fortaleza que han tenido en esta lucha. Y ustedes tienen que saber que finalmente ustedes hacen parte de una generación de quiebre y esas generaciones son las que transforman las vidas de los pueblos. Así traten de callarlos, busquen medios alternativos. Alguna vez el presidente Uribe dijo que pobre de los pueblos que en los grandes momentos, en la tragedia y en la gloria, no encuentran liderazgo a la altura de su misión, dignos de su destino. Entonces ustedes han dado ejemplo de que es posible. Este no es momento para doblar la cerviz, este no es momento para caer en el desaliento. Tienen que seguir con la firmeza que traen hasta ahora en la lucha, no importa que los dejen sin medios. En Colombia nosotros estamos viviendo algo parecido, entonces estamos creando nuestras propias emisoras en internet, nuestros propios periódicos, estamos haciendo reuniones comunales con la gente en los barrios, en pequeñas células, estamos organizándonos, estamos trabajando, pero nunca permitan que los callen. Mire, la patria merece todos los sacrificios y este no es el momento de volver atrás. Tienen que seguir en esta lucha. Han dado un ejemplo a la región y la región está esperando mucho de ustedes. Ustedes son garantía del progreso para Venezuela, ustedes son garantía del regreso de la democracia. Entonces, sigan trabajando y no den marcha atrás en esta lucha. Doctora, de verdad que ha sido espectacular su participación en el programa. Bueno, para nosotros ha sido especial escuchar de usted excelente opinión y además, bueno, su reconocimiento. Y a nosotros no nos queda más que también decirle gracias. Gracias a todos ustedes, gracias a usted, a Gustavo, al equipo del doctor Álvaro Uribe Vélez, que ha luchado por la democracia, ha luchado por la paz en la región, por la verdadera paz en la región, y ha luchado por los derechos humanos. De verdad que, bueno, muy complacido. Nosotros en Venezuela vamos a seguir haciendo el trabajo por la libertad, por la democracia, vamos a seguir haciendo el trabajo, además, por la lucha de una nueva corriente en América Latina, de cara al futuro, de cara a la modernidad, pero sobre todo de cara a dos cosas principales, que es la libertad y los derechos humanos. Doctora Paola, ya nos quedan muy pocos minutos, hay que dar un tremendo agradecimiento a los compañeros de la ANES. Ahorita vamos a cerrar. Doctora, su último mensaje para Venezuela y para Latinoamérica. Con el pueblo venezolano hoy toda la solidaridad, pero nunca olviden que
son un pueblo grande, heroico, que merecen una nación democrática, que merecen una nación segura, una nación con libertad de emprendimiento, donde cada uno pueda recibir lo que merece fruto de su trabajo. Nunca olviden que lo que pasa en cualquiera de nuestras naciones termina impactando la otra, y que hoy, más que nunca, la región requiere luchadores por la democracia, como Loret, como todos sus compañeros, como todos estos jóvenes venezolanos ejemplares. Es el momento de unirse, de fortalecerse, de crear una oposición constructiva, capaz de guiar por un nuevo camino a Venezuela. Es el momento de no doblar la cerviz. Miren, en Colombia tienen muchos soldados de su causa, de la causa Venezuela, de la causa por la democracia en América Latina. Nosotros estamos convencidos de la necesidad de defender los valores democráticos, de defender la seguridad, la cohesión social, las libertades, incluida la libertad de emprendimiento, la independencia de las instituciones que conforman el Estado y la participación de los ciudadanos para que tengamos democracias fuertes. Aquí tienen soldados de la causa. En esta lucha nunca podemos declinar, porque nosotros tenemos una responsabilidad frente a estas generaciones y las que habrán de venir. Bueno, doctora, muchas gracias, amén, de verdad. Aquí está todo, en donde estamos reunidos, que no le vamos a decir a la gente del gobierno, hagan su trabajo. Aquí está todo el mundo escuchando con aquella atención cada palabra que usted da, un ambiente excelente, y les vemos por las redes sociales. De verdad que la gente ha participado hoy en nuestro programa especial. Y bueno, doctora, muchas gracias. Vamos a seguir trabajando. Aquí también quiero que le lleve al pueblo colombiano nuestro mensaje de solidaridad, de fraternidad, y que también aquí hay un ejército de jóvenes que creemos en la libertad, en la democracia, dispuestos a apoyar toda la lucha que ustedes desde nuestro pueblo, desde el pueblo hermano de Colombia, lleven a cabo. Y bueno, gracias, doctora, esperamos poderla tener en los próximos programas. Esperamos también poder tener al doctor Álvaro Uribe Vélez con nosotros y poder, bueno, que pueda llevar el mensaje en especial a las nuevas generaciones de América Latina que tanto vemos con respeto a su trabajo. Y bueno, doctora, este espacio de la Rueda Libre, esta casa que es Radionet, está a su disposición, a la disposición de todos aquellos que luchan por la libertad y la democracia en América Latina. Y bueno, Gustavo, gran Gustavo, su mensaje final, hermano, como para Venezuela, para América Latina. Para ustedes, jóvenes venezolanos, para la doctora Paula Andrea, felicitaciones, excelente presentación. Muchachos, cuenten conmigo. Estamos trabajando, continuaremos trabajando y vamos unidos. Colombia, Venezuela, juventud con fuerza, con ánimo, para adelante. Estoy muy orgulloso de contar con ustedes, muchachos. Y sigan contando conmigo para el futuro. Saben que tenemos labores por emprender, muy difíciles, arduas, pero para eso estamos. Para eso estamos en Colombia y para eso están ustedes, muchachos. Para que saquemos a Latinoamérica unida y democrática. Gustavo, gracias. Gustavo está haciendo un trabajo importantísimo en la Rueda Libre y en todos estos proyectos que estamos llevando. Yo creo que dentro de tanta incertidumbre que hay en Venezuela es ver esta hermandad que se está cada vez cosechando más entre los latinoamericanos, entre el pueblo colombiano, el pueblo venezolano. Costa Rica ha sido excelente, gracias de verdad. Y bueno, esperamos seguir adelantando en este trabajo. Y bueno, ya nos quedan 5 minutos. Antes de despedir, yo quiero darle un agradecimiento en especial a los compañeros del programa Camino de la Libertad. Ellos se dieron su espacio para que esto fuera posible, este programa especial con los compañeros de Colombia. De verdad, a nuestros hermanos compañeros de Camino de la Libertad, y que hoy además estaba en la participación del embajador Milos Alcalá y el licenciado Manuel Malaver, que se dieron su espacio para nosotros.
De verdad, gracias. Para nosotros esto ha sido importantísimo que hoy hayamos podido salir y transmitir este mensaje. Y por supuesto a Paul, que siempre, bueno, el gran amigo de todos nosotros y el gran apoyo que hemos tenido para la libertad de expresión y la lucha por la libertad y los derechos humanos. Para cerrar, profe. Aló. Bueno, un último análisis, ¿no? Yo creo que las palabras de la profesora Holguín fueron bien contundentes en el sentido de que hay varias causas que van a ser importantes en los próximos meses, en los próximos años. Y pues la primera de ellas es evidentemente un trabajo importante de reorganización. Coincidimos con ella y coincidimos además también con el profe que hay ciertos intereses, que hay una manera distinta de hacer las cosas que no se siente representada, que de alguna manera tiene que tomar fuerza, principalmente en la juventud. La juventud yo creo que tiene un rol importantísimo en este momento. Lo tenemos además porque hemos sido la voz de protesta, pero tenemos que convertirnos, y ese es uno de los grandes retos de esta generación, en convertirnos en una voz de propuesta, dejar de ser una generación de protestas, una generación guarimbera, como le quieren llamar algunos amigos del chavismo, y empezar a ser una generación propositiva. Y en torno a eso, pues bueno, vamos a encarar en este momento unas elecciones. Y yo creo que además, eso además es inminente. Las universidades tienen que volver a ser un centro importante de discusión, de debate, de donde se genera conocimiento, y de esa manera nosotros podemos generar propuestas interesantes al país, y no nada más para los jóvenes, sino para todo el país. Lo veníamos discutiendo previamente antes del programa. La seguridad de alguna manera es una prioridad, como bien lo ha dicho la profesora Holguín, y esa seguridad no se genera precisamente del Estado. Eso es un mito que tenemos que acabar. La seguridad es una propuesta también de los ciudadanos, un compromiso, un deber también de los ciudadanos, y en eso nos tenemos que centrar. Tenemos que centrar nuestros esfuerzos en crear un proyecto generacional que entre ya en el terreno de lo propositivo, y ya separarnos de la misma agenda que nos ha traído problemas, que ha hecho que el chavismo de alguna manera se una y que no logremos de alguna manera pues entrar en la palestra política como realmente lo queremos, con la libertad como pilar fundamental. Profe. Sí, bueno, yo quiero agradecer de verdad de corazón por esta oportunidad y decir que a mí no me cabe la menor duda de que Venezuela posee unas reservas morales importantísimas para poder salir adelante en este momento de implosión que está viviendo nuestra vida republicana. Lo veo en cualquier ángulo de la universidad, lo palpo, lo siento cuando me reúno con ustedes y con otros jóvenes, y por eso no temo. Lo único es que hay que hacer un gran trabajo, sobre todo un trabajo constante, para que, digamos, se sienten las bases para, digamos, un espacio mucho más próspero y fructífero. Porque la libertad es el valor supremo del hombre. Yo ahora estoy trabajando en una especie de proyecto personal al cual llamo el posthumano, es decir, es aquel ser humano que incluso puede, a través solo de su conciencia, llegar a entender cuáles son sus limitaciones y gozar de una libertad positiva absoluta para poder convivir con sus congéneres. Yo, personalmente, con ustedes, me encantaría, lucho hacia la consecución de esa sociedad, donde realmente todos puedan ser partícipes y todos puedan vivir en libertad. Bueno, estoy súper emocionado. Ya, bueno, terminando el programa, aquí hay dos cosas. Una, y lo vimos por las redes sociales, hay una tremenda incertidumbre y angustia en la sociedad venezolana sobre las elecciones que se avecinan tan bruscas en Venezuela. Esto a propósito de que nosotros sabemos, y la doctora lo dijo al principio,
La democracia no solamente se mide en elecciones, el hecho de que hayan elecciones no quiere decir que haya una democracia total. Y vemos que las dictaduras modernas se caracterizan precisamente por sus constantes elecciones, pero unas elecciones sin ningún tipo de garantía. Es claro que en Venezuela no hay garantía de elecciones limpias, de elecciones justas, de elecciones auténticas. Yo creo que el próximo programa vamos a tener que tocar el tema de lo que se viene. Estamos en condiciones para ir a unas elecciones. ¿Qué pasa si vamos a unas elecciones así como se están planteando? Nuevamente vamos a seguir legitimando este sistema. ¿Vale la pena que sigamos legitimando este sistema? ¿Y cuál debe ser el rol de nosotros los jóvenes para esto? Y bueno, queremos advertir, bueno, nosotros, y lo voy a lanzar de uno. No se preocupen, aquí no se preocupen cuando yo hablo así. No se preocupen, no. Nosotros lo hemos hablado y lo estuvimos conversando con los compañeros del oficialismo. Prepárense porque vamos al debate. Al debate. Aquí los golpistas tienen nombre y apellido y son los que están en el gobierno. Que por cierto, nuevamente le están dando un golpe a Venezuela. Aquí, tú eres golpista, yo no soy golpista, nosotros somos golpistas. Golpistas son los que están en el gobierno, porque además ya es un modo vivendi de ellos. Pero en todo caso, nosotros creemos en el debate de las ideas. Nosotros estamos profundamente convencidos y claros de lo que creemos y de nuestros valores y nuestros principios. Además tenemos personas como usted, profesor, que bueno, han sido claves para esto. Y bueno, a los jóvenes del oficialismo, a los jóvenes de los partidos políticos de oposición, a los dos por igualito, a los jóvenes, a todos nuestros jóvenes compañeros de generación, vamos al debate. En las universidades, en los medios de comunicación, en las plazas, en las calles, en el tweet, donde sea. Vamos al debate sin miedo. Vamos a defender nuestras ideas y nuestros principios. Vamos a discutir el proyecto generacional que tenemos y el que pensamos. Estamos seguros de lo que creemos, estamos seguros de lo que pensamos y así que no nos van a callar. Mientras más nos amenazan, más fuerza y más valor tenemos. Mientras más amenazan los violentos, más miedo tienen. Así que vamos para adelante, profesor. Quiero comprometerlo para el próximo programa. Vamos a darle fuerte. Y nuevamente, ya para cerrar este programa especial, gracias al equipo de Colombia, gracias a todos los que trabajan para que este espacio sea posible. Gracias a Radio Next, que nos ha permitido salir y hablar sin censura, sin medios. Y lo peor, lo que le duele más a muchos políticos en Venezuela, tanto de la oposición tradicional oficialista como del gobierno con tendencias totalitarias. No tenemos libreto, no tenemos precio, no nos pueden chantajear. Somos libres y de eso se trata, de construir una generación de ciudadanos libres en América Latina. Así que están raspados, señores. Gracias, Radio Next, gracias, Paul, gracias, profesor, de verdad, por estar siempre con nosotros. Y gracias a todas las personas que están en esta casa, que no se la vamos a decir. Bueno, nos vemos en el próximo programa de La Rueda Libre este martes con compañeros de Colombia que venían este martes, Daniel, Gustavo, que está ya batallando desde Colombia. Gracias a todos. Chaito, siempre me cuesta decirme chaitos, un abrazo a todos, los queremos mucho. Libérenlos ya. Organización Internacional de Derechos Humanos para las Américas tiene como objetivo fundamental defender jurídicamente en las instancias internacionales los valores de la democracia, la moral y los derechos de todos los hombres y mujeres que habitamos este continente. Visita nuestra página web www.liberenlosya.com o contáctanos y síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @libérenlosya_. Libérenlos ya, Organización Internacional de Derechos Humanos para las Américas. Sí, usted, piénselo. Si usted nos está viendo y escuchando, su cliente también. Publicite su servicio o producto en radionext.com. Contáctenos al 786-472-1823. Si usted nos está viendo y escuchando, su cliente también.
Cuando hablamos de buenos músicos y productores musicales, los hispanos nos destacamos en todos los estilos. Les presentamos a un talento en vivo, con todas las credenciales de un artista internacional. Javier Mendoza, uno de los mejores tecladistas de Hispanoamérica. Contáctelo al 786-326-9235. 786-326-9235. Hágame caso, tener a un profesional de su lado se nota y vale la pena. Javier Mendoza, tecladista y productor musical. 786-326-9235. En medios de impresión alternativos, Todo USA es el líder. Tinta, tóner, maquinaria y herramientas para la industria del remanufacturado, regenerado y rellenado de cartuchos de impresoras de todas las marcas y modelos. En Todo USA nos esmeramos para que usted reciba la mejor calidad al precio más conveniente. Contáctenos en Miami al 305-468-9668 y visite nuestra página.